El halcón peregrino es el ave más veloz del mundo. Realiza picados impresionantes a unas velocidades sorprendentes, gracias a su cuerpo totalmente aerodinámico y a otras muchas adaptaciones para la velocidad terminal en el medio aéreo. Es capaz de batir todos los récords del reino animal. Esto no es una casualidad. El peregrino vive y evoluciona únicamente para convertirse en un proyectil viviente. Pero la pregunta clave es, ¿cómo puede impactar con la presa a esa velocidad y resultar indemne? En este vídeo nos enfrentaremos a esta cuestión e intentaremos dar una explicación lógica y científica para que se pueda comprender claramente cómo el peregrino efectúa sus ataques y cómo los culmina, gracias a adaptaciones fisiológicas y estructurales que le permiten alcanzar velocidades extremas y enfrentarse a diversas presas y situaciones. En este vuelo termina golpeando a la presa de manera contundente. Pero ¿cómo es posible que no se haga daño en las garras? En las siguientes escenas veremos picados sorprendentes y ataques a muchas de sus presas habituales y a otras que no lo son tanto, pero con las cuales también interactúa. Podremos observar diversos vuelos en los que el peregrino utilizará diferentes estrategias. El halcón peregrino posee una serie de adaptaciones que igualan y superan en muchos casos a otras especies, incluida, por supuesto, la nuestra. Un piloto de avión puede soportar unas 8G, el halcón peregrino es capaz de aguantar 25. Lo cual significa que, mientras que el ser humano puede aguantar 8 veces la fuerza de la gravedad sobre su cuerpo, el halcón peregrino puede soportar hasta 25. Para resistir a estas presiones y realizar estos picados profundos, necesita toda una serie de adaptaciones, tanto fisiológicas como meramente estructurales, que detallaremos durante este vídeo. El halcón peregrino es un auténtico proyectil, un pequeño bólido totalmente capacitado para las velocidades extremas. Pero también es un ave inteligente que necesita calibrar la velocidad de su vuelo, los virajes que realiza, dónde golpea y cómo debe hacerlo en cada momento. No necesita un chasis ni un fuselaje metálico, pero sí un perfil aerodinámico desde la cabeza hasta la cola. Su vuelo es tremendamente penetrante y puede infundir temor a las presas únicamente con su silueta, cuestión que en ocasiones puede inducir a la presa a lanzarse hacia el suelo o hacia las zonas encharcadas cuando observan el mínimo atisbo de ataque. Los movimientos del peregrino a veces son impredecibles para sus presas y con un pequeño cambio de rumbo a esa gran velocidad puede variar totalmente la dirección de su vuelo y alcanzar sorpresivamente su objetivo. El cielo abierto es su medio y lo entiende perfectamente, como también conoce los hábitos de sus presas, cómo se desenvuelven en su medio y cuáles son las tácticas que utilizan para disuadir sus ataques. Depredador y presa están en constante lucha para avanzar, el primero en la dirección del ataque, el segundo en el de la defensa. Pero hay una gran diferencia en cómo impacta según desempeñe el vuelo, ya que el halcón puede golpear fuertemente y a grandes velocidades, tanto con la garra abierta como cerrada, o puede, simplemente, agarrar a la presa. En esta escena observamos cómo únicamente agarra a su presa, cuando los picados no son demasiado veloces, ya que él mismo calcula las consecuencias del impacto. Las garras del peregrino son extremadamente fuertes, pero si la colisión es a gran velocidad y no ejecuta bien el golpe, la vaina de queratina de la uña puede desprenderse, quedando el hueso al descubierto. Esto no sería un problema definitivo, ya que la vaina vuelve a crecer, al igual que nuestras uñas, pero le puede dejar temporalmente impedido y crearle problemas de inanición durante varios días. El problema se agrava si también se rompe el hueso, dejando al halcón tullido de por vida. Los peregrinos no solo atacan a las presas para comer, en ocasiones tienen que despejar el territorio o zona de nidificación. Para esto, realizan amagos de ataque o incluso advertencias con contacto físico. En la mayoría de los casos, no desperdician la energía ni golpean con gran fuerza, simplemente dan pequeños toques de advertencia, pero si el ave no acaba abandonando el halcón, actuará de forma más seria. No solo se atreve con los pelícanos y otras aves, también expulsa a cualquier otra rapaz que invada su territorio. Como este pigargo o las águilas calvas.
Si el ave no desiste o se acerca demasiado, recibirá un golpe contundente. Veámoslo ahora ralentizado. Incluso grandes depredadores terrestres pueden ser eficazmente avisados de que están en la zona incorrecta. Pero el halcón peregrino tiene un enemigo atávico y brutal. Nos referimos al gran búho. Si lo vemos ralentizado, observamos que incluso el daño puede haber sido mayor, puesto que la hembra, con el afán de defender a su pollada, aprieta las garras y atrapa a uno de sus propios descendientes. Los búhos también depredan halcones adultos en sus dormideros y compiten con ellos por las zonas de nidificación, por lo que los peregrinos no pierden oportunidad de golpear sin piedad a los que consideran verdaderos obstáculos para su supervivencia. Algunos picados del peregrino son realmente profundos, pero bajan tan rápido que a veces es complicado observar con detalle cómo, cuándo y dónde golpean. En estas otras imágenes llamativas, una pareja de halcones y su pollo atacan una presa cerca del suelo. Los vuelos bajos no son el fuerte del peregrino, pero parece que estén preparando a su pollo, ya emplumado, para el ejercicio de la caza. El peregrino no adquiere aceleración solo con la caída, se ayuda batiendo sus alas a gran velocidad para alcanzar una rápida aceleración. Cuando no consigue derribar a su presa en el primer golpe, utiliza la inercia del propio picado para realizar un segundo ataque, donde finalmente captura. El halcón, dentro de su especialización en aves, es un depredador todoterreno en lo que se refiere a sus presas, puesto que puede atacar desde aves pequeñas o medianas, como una paloma, hasta a otras más grandes que lo superan en peso, como ánades reales, gansos o garzas. Después de este sorprendente picado, el golpe contundente lo recibe, en este caso, un faisán. Aquí es donde la integridad de sus garras peligra si el halcón no ejecuta el golpe correctamente. Las presas también tienen mecanismos de defensa. Veamos ahora en detalle y a cámara lenta cómo el halcón ataca y el faisán lanza un excremento justo antes del golpe. En este otro picado, aunque profundo y a gran velocidad, el halcón no golpea a su presa, sino que la agarra cuando parece que simplemente debería haber golpeado. Es en estos casos, si el halcón no ha calculado bien la velocidad, cuando la vaina de queratina de la garra puede desprenderse, ya que el peregrino absorbe mayor energía con el impacto. En este otro choque, típico del halcón peregrino, golpea a la paloma de forma tangencial sin absorber demasiada energía, transmitiéndola directamente a la presa, que queda aturdida y después es capturada. Esta es una de las razones por las que el halcón no suele resultar dañado, pero lo analizaremos en profundidad en unos minutos. Observemos ahora estos diferentes ataques. En el primero se produce un simple agarre a no tanta velocidad. Sin embargo, cuando baja muy veloz, opta por el golpe en las zonas vitales de la presa. De esta forma puede, o bien atontarla, o directamente dejarla muerta al instante por el impacto. Si observamos en detalle cómo el halcón golpea a la presa, veremos que éste transmite toda la energía del golpe y sigue su camino con una desaceleración leve. Las garras del halcón peregrino son extremadamente fuertes, sus tendones son muy resistentes y toda la superficie está recubierta de escamas y de una protección espiculada en la palma de las manos. Si lo explicamos desde el punto de vista de la física, el halcón dispone de una gran energía cinética inicial, debido a su masa y a su velocidad, y en el choque con la presa conserva su movimiento lineal. Para entenderlo de forma práctica, lo que ocurre es que el halcón apenas reduce su velocidad tras el impacto, en cambio la presa recibe un fuerte impulso, es decir, absorbe la mayor parte del cambio de energía cinética, y su velocidad pasa de su valor original, que es casi cero, a la velocidad final que lleva el halcón peregrino en un instante, lo que equivale a un aumento súbito de energía interna y a lesiones letales. El halcón, por su parte, absorbe solo la fracción necesaria para desacelerarse ligeramente y compensar el cambio del momento. El resultado es que la presa recibe la mayor parte de la energía del impacto y resulta fatalmente dañada, mientras que el halcón retiene la mayor parte de su velocidad. En momentos de impactos realmente veloces, el halcón puede optar por golpear con el puño cerrado para proteger su garra,
recibiendo la presa un golpe seco que, como poco, la va a aturdir, pero es muy probable que alguna garra alcance al ave, ya que éstas sobresalen aún con el puño cerrado, causando, de este modo, algún desgarro o herida importante. Para el peregrino, los vuelos a alta velocidad son un juego. Solo necesita un pequeño aprendizaje en la época juvenil y unas estructuras biológicas para ejecutarlos de forma óptima. El buen desempeño de los picados se fundamenta principalmente en una aerodinámica perfecta, por lo que la estructura alar juega un papel muy importante. Las alas de los halcones del género falco son largas y estrechas, a diferencia de la mayoría del resto de rapaces, que suelen presentar alas más cortas y relativamente anchas. Todo esto, junto con una estructura de plumas rígidas, compactas y alineadas, reduce en gran medida las vibraciones y la fricción con el aire. Pero para completar las acciones de caza de forma segura, necesita un cuerpo robusto y sólido, y a la vez flexible, que amortigüe los impactos a alta velocidad. Su esqueleto es robusto, presentando vértebras fusionadas que le confieren mayor estabilidad, además de una quilla profunda para una mayor inserción de músculo en la zona pectoral. Sus huesos, aunque neumáticos, tienen refuerzos internos que los hacen extraordinariamente resistentes. La masa ósea normalizada del esqueleto del ala y cinturón escapular es mucho mayor que en otras aves de tamaño similar, presentando, además, una mayor densidad y solidez general en sus huesos con respecto al resto de rapaces, lo cual indica una clara dirección evolutiva hacia la velocidad y hacia una resistencia inusual al impacto. Por otra parte, el peregrino, al igual que el resto de aves, presenta una red de sacos aéreos que mantienen un flujo unidireccional de aire por los pulmones, de modo que permanecen inflados incluso al exhalar. Esto le permite extraer mucho oxígeno en cada ciclo respiratorio, sosteniendo una actividad muscular intensa. La visión del halcón es extremadamente aguda y con una magnífica percepción del detalle, no solo para localizar a las potenciales presas, sino para distinguir de forma precisa la zona donde va a golpear. En posición frontal presenta un ángulo de visión binocular con un rango bastante aceptable, que le permite percibir los objetos en detalle, tal y como muestra el diagrama. De este modo, es capaz de medir con ambos ojos y, de forma específica, el punto exacto de impacto. Todas estas características le dotan de unas capacidades óptimas para el vuelo a velocidad terminal y para el perfecto aguante de los impactos, a lo que se suma una precisión absoluta de sus garras. El halcón peregrino es una máquina perfecta de vuelo y una joya de la naturaleza que ha conquistado al ser humano desde sus comienzos. Es difícil encontrar mayor belleza y perfección aplicada a un fin único como es la velocidad terminal. Aún así, cada especie potencia sus capacidades en función de la presión del ambiente, pero da la sensación que el peregrino fue más allá y potenció sus capacidades simplemente por el mero placer de volar a velocidades difícilmente imaginables para cualquier otro animal de nuestro planeta.